Bienvenidos a Alimento Espiritual, un momento para detenernos, escuchar la palabra de Dios y alimentar el alma con mensajes de amor, fe y esperanza. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés escuchando este audio. Estoy muy contenta de poder acompañarte un miércoles más y sobre todo porque hoy justamente me atrevo a hablar de un tema que sé que ha impactado durante mucho tiempo. Hoy quiero dedicar este audio a algo muy especial. Hoy vamos a hablar de 5 mujeres de la Biblia, mujeres que son reales, mujeres que tienen historia, así como tú y como yo, y sobre todo mujeres con carácter. Sin embargo, debo confesarte que algo que me gusta mucho de la Biblia es que en la Biblia no encontramos personas perfectas. Es algo que he comprendido. En la Biblia encontramos simplemente personas totalmente humanas. En la Biblia encontramos personas que tienen miedo, personas que tienen errores, personas que tienen debilidades. Pero, que en manos de Dios siempre terminan convirtiendo esas debilidades en algo totalmente poderoso. Es por eso que hoy quiero hablarte de mujeres que trascendieron. Esas mujeres que definitivamente no fueron perfectas, pero que sí supieron transformar lo que parecía su debilidad en su mayor fortaleza. Y esto es porque justo acabamos de conmemorar el 8 de marzo, un día muy especial, un día donde realmente conmemoramos la fortaleza de la mujer, la trascendencia de la mujer. Así que, ¿qué te parece si antes de continuar, hacemos una oración el día de hoy? Señor, hoy ponemos este momento en tus manos. Gracias por las historias que nos muestras en tu palabra, Padre, porque nos ayudan a recordar que nadie es perfecto. Nos ayudan a recordar que todos tenemos debilidades y que aún así tú puedes hacer siempre cosas grandes en nuestra vida. Padre mío, que estas historias de mujeres nos inspiren, nos enseñen y nos recuerden que lo que hoy vemos como defecto definitivamente se convierte en propósito. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. A ver, cuando pensamos en personas fuertes, a veces imaginamos gente que nunca dudó. Y al menos me pasa a mí. Cuando imagino esas personas poderosas, imagino es que esa gente nunca tuvo miedo, que nunca se equivocó. Pero, ¿sabes? He descubierto que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos enseña algo tan distinto. He comprendido que las personas que Dios usa no son las que nunca fallan. Comprendí, medité, analicé, estudié que esas personas son las que aprenden, son las que crecen y las que se levantan. Y es por eso que hoy te voy a mostrar 5 de esas personas. La primera de ellas es Esther, la reina Esther, en el libro de Esther. Y ¿sabes? Me encanta esta historia porque Esther, en este momento no la voy a llamar como la reina. Esther, porque así comenzó, era una joven judía que terminó siendo reina de Persia. Y ¿sabes algo? Algo que nos dice su historia es que cuando se enteró de que su pueblo sería exterminado, tenía un problema enorme. La realidad es que si hablaba con el rey sin ser llamada, Esther podía morir, eso nos decía en la Biblia. Sin embargo, ahí también nos menciona que Esther tenía miedo. La realidad es que no era una mujer temeraria. Era una mujer consciente del riesgo, una mujer que también veía.
Pero entonces su primo Mardoqueo, que viene en su historia, de verdad te recomiendo que la leas, Mardoqueo le dijo a Esther algo que cambia la historia. Y podrás decirme, ¿qué fue, Carla? Esto le dijo: ¿y quién sabe si para un tiempo como este llegaste al reino? Y sabes, en lo personal, esa frase marcó mi vida cuando yo la leí y cada que la vuelvo a leer. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este llegaste al reino? Porque esto también viene a reflejarnos nuestra propia vida. Viene a reflejarnos dónde estamos parados en este momento. Y yo te diría justamente en este momento, en el momento que tú estás viviendo, y quién sabe si para un tiempo como este es que llegaste a donde tú estás. Así de sencillo. Mardoqueo le dijo a Esther el reino, pero nosotros, yo el día de hoy te digo, quién sabe si tú llegaste en este tiempo para donde tú estás. Analízalo. Y sabes, Esther decidió hablar. Y decidió hablar con el rey. Y cuando ella lo hizo, ¿sabes qué sucedió? Que Esther salvó a su pueblo. Aquí podemos rescatar algo que es súper importante. Esther tuvo miedo, porque ese miedo no desapareció. Pero ese miedo, Dios lo transformó en valentía. Ese miedo Esther lo utilizó para decir, voy. ¿Y sabes qué sucedió cuando lo utilizó? Cuando dio el paso, salvó a su pueblo. Entonces, ¿qué nos deja hoy esta historia? Que aún con todo y miedo, cuando te animas, te arriesgas, recuerda esta pregunta. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este llegaste a donde hoy estás? Y es maravillosa, ¿no? Porque la verdad te hace entender que tu vida tiene un propósito, así como lo tuvo el de la reina Esther. Pasando a otra historia, a una segunda historia, es la historia de Ruth. Y como yo te lo dije, te voy a platicar historias de mujeres como tú y como yo. Ruth, que viene en el libro de Ruth, Ruth era una mujer extranjera, era una mujer viuda. Y Ruth no tenía dinero, ¿eh? Humanamente, Ruth tenía todo en contra. Sin embargo, tomó una decisión totalmente radical. De hecho, déjame decirte que hay una famosa frase que se le atañe a Ruth, porque Ruth decide no abandonar a su suegra. Y esta famosa frase, que la hemos escuchado en bodas, en invitaciones, dice así: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth fue la nuera de Noemí, que se murieron. La historia también está muy bonita, te invito a que la leas, donde nos dice la historia que justamente se mueren los hijos de Noemí. Entonces sus dos nueras se quedan viudas. Una de ellas decide regresarse a su pueblo con sus padres, pero Ruth decide quedarse con Noemí. Y obviamente Noemí le dice, no, es que regrésate, mira, pues tienes te puedes ir con tus papás, te puedes ir a tu pueblo, o sea, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y Ruth le dice, no. O sea, decide no abandonarla. Y todavía le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, ahí es donde también entendemos que existen esas mujeres leales. Y ¿sabes algo? En la historia nos menciona que Ruth trabajó en campos recogiendo sobras de trigo para sobrevivir. Esta historia también me encanta, ¿sabes? Porque Ruth no le tuvo miedo. Dijo, bueno, pues si tengo que hacer esto para comer, lo voy a hacer. Ruth no tuvo miedo. O sea, no recogió, no estuvo en un súper trabajo, no estuvo haciendo esto. No, o sea, nada que ver. Pero ella, Ruth, nos enseña que esa fidelidad, esa lealtad, cambió su destino. ¿Por qué? Porque Ruth terminó siendo bisabuela del rey David.
y parte del linaje de Jesús. Esta historia es maravillosa porque en lo personal me emociona y me encantaría que fuera algo así de bonito, ¿no? Hay muchas historias muy bonitas que me encantaría que me pasaran, pero una de estas es justo esto, que Ruth conoce a un hombre llamado Boaz, y ese hombre pues es un hombre bueno que decide también tomarla, y pues bueno, o sea, es una historia muy bonita que dices, ok, me gustaría, ¿sabes? Pero ¿qué nos demuestra esta historia? La lealtad de Ruth. Nos demuestra que también su fidelidad fue, ok, no importa, esté donde esté y me toque hacer, en este caso, lo que me toca hacer, que fue levantando trigo y todo esto. Ella lo hizo sin miedo. Y aquí es donde también entiendo que lo que parece siempre una debilidad, que para Ruth tenía ciertas debilidades como ser extranjera, viuda o vulnerable, la realidad es que esto se convirtió en una historia, y ¿sabes en qué más? En algo maravilloso, en un legado. Porque de Ruth viene el linaje del rey David y del rey David viene el linaje de Jesús. Entonces imagínate. Pasando a la tercera historia, la historia de Abigail. Esta lo encontramos en 1 Samuel. Abigail estaba casada, nos dice la historia, con un hombre llamado Nabal. Y la Biblia dice que era Nabal, que era duro y necio. Nabal provocó al futuro rey David. David, lleno de ira, decidió ir a matarlo a él y a toda su casa. Pero, nos dice la historia que Abigail se enteró y en lugar de quedarse paralizada, Abigail actuó con esa inteligencia, con estrategia. Abigail, nos dice la historia, que preparó comida, salió al encuentro de David y habló con una sabiduría impresionante. O sea, imagínense esa escena donde Abigail va y habla con el rey David, ¿no? Y David la escucha. ¿Y sabes qué sucedió? Que David cambió de decisión. ¿Sabes qué hizo Abigail? Evitó una masacre. ¿Sabes cuál fue la virtud de esa gran mujer? La sabiduría en medio del caos. Porque esa sabiduría le dio estrategia. Y la estrategia la hizo salvar no solo su vida, sino la vida de toda su casa. Entonces, Abigail nos muestra que también cuando se gestionan bien las emociones, que también cuando realmente se hace todo con ese, estando en tu centro, con viendo la situación desde otro punto, porque ella pudo tener miedo y seguramente se pudo haber muerto. Pero no, decidió ser una mujer sabia y dijo, no, vamos a actuar diferente. Eso nos enseña. ¿Sabes a qué nos enseña Abigail? A que en medio de un conflicto, en medio del caos, podemos actuar con mucha estrategia, con mucha prudencia, con mucha cabeza. Eso nos enseña. Porque en muchas ocasiones estoy segura que tanto tú como yo hemos estado en situaciones donde pues definitivamente nos gana el estómago, nos gana la víscera, nos gana el miedo, la angustia. Y podemos perder cosas maravillosas. Se puede perder hasta la vida. Pero si realmente te controlas, te centras, actúas como Abigail y puedes lograr muchísimo. La cuarta historia, Ana. Ay, Ana. Me conmueve mucho esta historia. Viene en 1 Samuel. Porque Ana no podía tener hijos. En la historia dice que en su cultura eso era motivo de vergüenza, el no tener hijos. Y además, otra mujer en su familia la humillaba constantemente. Entonces, Ana sufría profundamente por todo esto. Pero en el lugar de endurecer su corazón, me encanta esta parte, Ana decidió llevar su corazón a Dios. Y sabes, la historia nos dice que Ana oró con tanta intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. O sea, imagínate esta imagen. Y de hecho, déjame decirte que esta historia está en una serie muy interesante. Creo que la serie se llama Reyes, algo así. Aparece en HBO, yo ahí la vi.
Y recuerdo perfecto esta escena donde justo el sacerdote sí piensa que estaba ebria. O sea, eso dice la historia, ¿no? Pero Ana no estaba borracha. Porque Ana, obviamente, en esa escena, imagínatela, orando, entregándole su corazón a Dios, llorando. Pues claro, entregándole todo. En pocas palabras, Ana estaba derramando su alma. Y justamente de esa oración que Ana hizo, que le entregó a Dios, que parecía que estaba incoherente, por así llamarlo, nació el profeta Samuel, uno de los profetas más importantes de Israel. ¿Y qué nos enseña Ana? Que su dolor lo convirtió en esperanza, en esa oración poderosísima. Entonces, todo aquello que te duele, tú lo puedes convertir en algo también maravilloso. Y bueno, una quinta mujer es esa mujer del flujo de sangre. ¿Te acuerdas de esa historia? Esa historia viene en Marcos. Es esa mujer que llevaba 12 años enferma. Había gastado todo su dinero en médicos. Vivía aislada porque su enfermedad la hacía impura, según la ley. Imagínense, ¿no? Qué difícil ha de haber sido vivir en ese tiempo. Pero bueno, nadie podía tocarla. Pero cuando escuchó que Jesús pasaba cerca, ¿saben qué hizo? Ella tomó una decisión rotunda. Ella dijo, vámonos. Ella no preguntó, ella no pidió permiso, ella lo hizo. Simplemente pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. ¿Y qué crees? Que la historia nos dice que lo hizo. Y Jesús es cuando se detiene y le dice a ella, hija, tu fe te ha salvado. Entonces imagínate, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esto? Que ella, imagínate esta mujer llena de vergüenza, terminó siendo un acto extraordinario de fe. Qué maravilloso, ¿no? Todas estas mujeres tenían algo en común y quiero que lo veas. Estas mujeres para nada eran perfectas. Una tenía miedo, la otra era vulnerable, la otra vivía con un hombre difícil, la otra sufría humillaciones, otra cargaba de vergüenza. ¿Con cuál te identificas? O sea, porque para todas hay. Pero déjame decirte que ninguna permitió que su debilidad definiera su historia. Al contrario, la transformaron. Y quiero cerrar diciéndote que la Biblia no es un libro de personas perfectas, de verdad. Es un libro de personas que con todo y sus debilidades permitieron que Dios trabajara en su vida. Así que si algo de tu historia hoy tú lo ves tal vez como una debilidad, pues déjame decirte que eso no es un final. Yo estoy segura que es el inicio de tu propósito. Así que gracias por darte el tiempo de escucharnos y también decirte que ya estos audios se están subiendo a YouTube. Te invito a que por favor te suscribas al canal de Alimento Espiritual, esto nos ayuda bastante. Lo puedes compartir también, va a estar en las plataformas de Spotify también y pues bueno, en Facebook. Nos ayudaría demasiado y también si lo compartes. Que tengas un maravilloso miércoles. Gracias por escuchar Alimento Espiritual. Que la palabra de Dios ilumine tu camino y llene tu vida de paz y esperanza.